Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a comenzar el estudio de uno de los libros más espectaculares que tiene la Biblia, que es el Apocalipsis. Comenzando con una serie de 20 capítulos donde descubriremos el pasado, el presente y el futuro de la Iglesia y de la humanidad. En este vídeo, vamos a explorar la introducción al libro, el contexto histórico, el propósito del libro y algo de rasgos biográficos del autor. Prepárate para un viaje emocionante a través del bien y el mal, la luz y la oscuridad. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún detalle de esta increíble serie. Continuemos. Así que iniciaremos con el primer capítulo que es la Introducción al Apocalipsis. Contexto histórico, propósito y autor del libro Apocalipsis 1:1-3. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan era un pescador y primo de Jesús, y se cree que nació en Betsaida, en el lago de Galilea. Era el discípulo amado de Jesús. Juan fue uno de los 12 discípulos de Jesús y se cree que era el más joven de ellos. Fue un discípulo muy cercano a Jesús y testigo de varios milagros y eventos importantes. Juan estuvo presente en la crucifixión de Jesús y fue encargado de cuidar de su madre, María, minutos antes de morir. Después de la resurrección de Jesús, y comisionado por el mismo Señor, Juan viajó ampliamente y predicó el Evangelio en varias partes del mundo, incluyendo Samaria y Asia Menor. Escribió el Evangelio de Juan. Juan es considerado el autor del Evangelio de Juan, que es uno de los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Juan también escribió 3 epístolas, Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan, y el libro del Apocalipsis, todos ellos incluidos en la Biblia. Fue uno de los 3 apóstoles más cercanos a Jesús, junto a Pedro y Santiago, y presenció eventos importantes como la transfiguración y la agonía de Jesús en Getsemaní. A diferencia de los otros apóstoles, que murieron como mártires, Juan no fue ejecutado. Sin embargo, sufrió persecución bajo el emperador Domiciano, quien lo desterró a la isla de Patmos, donde Juan recibió las visiones que escribió en el libro del Apocalipsis. Después de su destierro, Juan se estableció en Efeso, donde sirvió a la Iglesia hasta su muerte. Se le conoce como el apóstol del amor, por su énfasis en el amor de Dios y el amor entre los creyentes en sus escritos. El principal propósito de Juan al escribir el Apocalipsis fue demostrar que Jesucristo es el Mesías, Dios encarnado, y que la gente debe creer en él. Juan escribió el Apocalipsis mientras estaba prisionero en la isla de Patmos, después de ser desterrado por el emperador. Al sobrevivir cuando fue sumergido en una caldera de aceite hirviendo. Según los relatos, cuando el emperador Domiciano ordenó que Juan fuera arrojado a una caldera de aceite hirviendo, Juan milagrosamente salió ileso. Los textos mencionan que el emperador observó detenidamente a Juan dentro de la olla de aceite hirviendo. En contra de toda lógica, Juan seguía vivo y seguía orando sin daño alguno. Otras fuentes también confirman este milagro, indicando que Juan, arrojado por Domiciano dentro de una caldera de aceite hirviente, salió más fresco y lozano de lo que entró. El libro del Apocalipsis es una revelación divina que contiene profecías y mensajes de esperanza para los cristianos que estaban viviendo persecuciones y sufrimientos. Juan utilizó un lenguaje simbólico y profético para describir eventos futuros y para recordar a los cristianos que deben mantener su fe y esperanza en Jesucristo. El Apocalipsis es un libro que contiene una visión profética de la historia futura, incluyendo la venida de Jesucristo, la resurrección de los muertos, el juicio final y el establecimiento de un nuevo cielo y una nueva tierra, entre muchos eventos extraordinarios que sucederá en el futuro próximo que se avecina. El libro también contiene advertencias y mensajes de juicio para aquellos que no creen en Jesucristo y que se oponen a Dios. Juan fue desterrado a la isla de Patmos, donde permaneció durante varios años, pero no murió en la persecución. En lugar de eso, siguió predicando y escribiendo. A pesar de las pruebas y persecuciones, Juan siguió siendo un apóstol fiel y productivo, escribiendo libros y predicando el Evangelio. Juan fue un apóstol muy influyente en la Iglesia primitiva, y su obra sigue siendo relevante en la actualidad.
Juan es un ejemplo de resistencia y obediencia a la voluntad de Dios, incluso en momentos de persecución y martirio. Momentos que todo cristiano de la era actual sigue pasando. No ha cambiado en nada la palabra, ya que es una palabra eterna. Durante su estancia en la isla, Juan recibió una serie de visiones proféticas que relató en el Apocalipsis. El apóstol Juan fue desterrado a la isla por el emperador romano Domiciano, por predicar el Evangelio de Cristo. Según la tradición, Juan vivió en una cueva en la isla, donde recibió la voz de Dios y escribió el libro del Apocalipsis, que contiene las profecías sobre el fin de los tiempos y el triunfo de Cristo sobre el mal. El Apocalipsis no utiliza el lenguaje tradicional de envío o gran comisión para describir la misión de los cristianos. En su lugar, se enfoca en otros aspectos de la misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia según el Apocalipsis se centra en la perseverancia, la resistencia activa contra el mal y la tenacidad en la fe, más que en la expansión geográfica o el crecimiento numérico. El Apocalipsis llama a la Iglesia a identificarse con Cristo crucificado y resucitado, y a solidarizarse con los que sufren persecución y tribulación. La visión de la Iglesia en el Apocalipsis es la de una comunidad diversa de creyentes de todas las naciones, reunidos en torno al Cordero, Jesucristo. El Apocalipsis enfatiza la obediencia radical al Señor y la resistencia sin amaños contra las fuerzas del mal, como parte esencial de la misión de la Iglesia. A pesar de no usar el lenguaje tradicional de envío, el Apocalipsis sigue siendo un libro misionero que llama a la Iglesia a ser fiel y a mantener su testimonio en medio de la persecución y la tribulación. Aquí vemos cómo los cristianos eran perseguidos por los emperadores. Domiciano fue emperador romano desde el año 81 hasta su asesinato en el 96 después de Cristo. Era el hijo menor del emperador Vespasiano y el hermano menor del emperador Tito. Domiciano tuvo una juventud difícil, pasando por momentos de pobreza, pero luego recibió títulos y honores de su padre y hermano, aunque no se le otorgaron responsabilidades reales. Cuando su hermano Tito murió en el 81 después de Cristo, Domiciano ascendió al trono imperial. Su reinado se caracterizó por un gobierno autoritario y paranoico. Domiciano se veía a sí mismo como un gobernante absoluto y se enorgullecía de ser llamado amo o Dios. Su paranoia lo llevó a ser cruel y despótico, purgar al Senado y confiscar fortunas de senadores y romanos adinerados para pagar sus extravagancias. Sin embargo, su gobierno autoritario y su persecución de cristianos y judíos lo hicieron muy impopular, especialmente entre la élite del Senado. Finalmente, Domiciano fue asesinado en el 96 después de Cristo por Esteban. Domiciano fue apuñalado varias veces. Según algunas versiones, incluso recibió una estocada fatal en la ingle, que le provocó una muerte lenta y dolorosa. En un complot orquestado por el Senado, que celebró su muerte. Domiciano fue el último emperador de la dinastía Flavia, que había iniciado su padre Vespasiano. Domiciano acusó a los cristianos de ateísmo por rechazar la divinidad del Estado romano y no prestar culto a los dioses tradicionales. Esta acusación se utilizó para justificar la persecución y la represión de los cristianos. Las fuentes cristianas, como el Apocalipsis, mencionan que las iglesias de Efeso, Pérgamo y Esmirna, entre otras, sufrieron las consecuencias de la persecución de Domiciano en Asia Menor. Domiciano se caracterizó por ser un gobernante cruel y paranoico, propenso a sospechar de las personas y a aislarse del resto del mundo. Esto podría haber influenciado en su postura hacia los cristianos y judíos. Los funcionarios imperiales empezaron a presionar a todos los que practicaban costumbres judías. Así se desató una nueva persecución que parece haber ido dirigida, no solo contra los cristianos, sino también contra los judíos de esa época. La persecución de cristianos y judíos por parte de Domiciano generó conflictos con el Senado romano, que finalmente participó en el complot que llevó a su asesinato en el 96 después de Cristo. Porque los castigos que sufrieron los cristianos y judíos fueron muy despiadados y salvajes. Muchos cristianos fueron desterrados a islas o regiones remotas, como Patmos, donde Juan el apóstol recibió las visiones que escribió en el Apocalipsis. Algunos cristianos fueron martirizados, como Simeón, que fue crucificado. Los cristianos fueron sometidos a torturas físicas y psicológicas, como la tortura por la bestia. Los cristianos fueron encarcelados y condenados a malas condiciones de vida en prisión. Castigo sin renuncia.
La ley dictó que cualquier cristiano que fuera traído ante un tribunal no podía ser eximido de castigos sin renunciar a su religión. La pena de muerte, en algunos casos, los cristianos fueron condenados a la pena de muerte. El emperador Domiciano, quien gobernó el Imperio Romano desde 81 a 96 después de Cristo. Es conocido por su persecución de los cristianos, aunque no fue tan extensa ni sistemática como las persecuciones bajo otros emperadores como Nerón o Diocleciano. Aún así, bajo su reinado, los cristianos sufrieron torturas y ejecuciones debido a su fe. Algunos métodos de tortura utilizados por Domiciano para torturar a los cristianos, ya que fueron varios, pero hablemos de la flagelación. Con la flagelación los cristianos eran frecuentemente azotados con látigos que tenían puntas de metal o hueso. Esta práctica podía causar heridas profundas y a menudo era un preludio a ejecuciones más severas. Otro método fue la decapitación, que era una forma rápida y, en cierto sentido, más humana de ejecución en comparación con otros métodos de tortura. Sin embargo, seguía siendo un castigo severo para aquellos que se negaban a renunciar a su fe y su gran amor por el Señor Jesucristo. Otra clase de tortura era el lanzamiento a las bestias. En los anfiteatros, los cristianos eran arrojados a animales salvajes como leones, tigres o perros, un espectáculo público destinado a infundir terror y entretener a las masas, que pasaron los cristianos del primer siglo. Una de las conocidas era de la crucifixión, aunque menos común bajo Domiciano, la crucifixión era utilizada para castigar y humillar a los cristianos. Este método causaba una muerte lenta y dolorosa. Sin olvidarnos que el Señor Jesús fue ejecutado en esta horrenda tortura, muriendo por el pecado de toda la humanidad. Tampoco debemos de olvidarnos de la quema viva. Algunos cristianos fueron quemados en hogueras públicas, una forma de tortura extrema que también servía como advertencia para otros, que se atrevían a seguir el cristianismo. Hablaremos de algunas ejecuciones documentadas de mártires de la Iglesia del primer siglo. Como es el caso de Clemente I, Clemente de Roma, uno de los primeros obispos de Roma, fue exiliado y, según la tradición, eventualmente martirizado al ser arrojado al mar con un ancla atada al cuello. También vemos el caso de Flavio Clemente, primo de Domiciano y cónsul romano, fue ejecutado por ateísmo, término que los romanos usaban para describir la negación de los dioses romanos. Se cree que su ateísmo estaba relacionado con su simpatía hacia el cristianismo. Algo que los romanos prohibían practicar, ya que ellos solo pedían que el único que debe ser reconocido como divinidades eran los dioses romanos, y el Estado de Roma. En algunos casos los emperadores se hacían llamar dioses. Las torturas y persecuciones sufridas por los cristianos bajo Domiciano nos recuerdan los sacrificios y la valentía de los primeros seguidores de Cristo. Al estudiar estos eventos, podemos apreciar más profundamente la resistencia y la fe inquebrantable que caracterizaron a estos mártires. Estos actos crueles llevaron a tomar medidas de migración y búsqueda de refugio. Algunas fuentes mencionan que la persecución llevó a que muchos cristianos tuvieran que abandonar sus hogares y buscar refugio en otros lugares, gastando todos sus ahorros. Pero las persecuciones no lograron erradicar el cristianismo, sino que lo hicieron crecer y expandirse. Los cristianos se convirtieron en una comunidad unida y fuerte, y su fe se fortaleció en la adversidad. Con la llegada del cristianismo marcó un punto de inflexión en la historia de Roma y del mundo antiguo. El cristianismo se diferenciaba de la religión romana en que era una religión personal, no centrada en el Estado, y prometía la salvación del individuo, no atendiendo a cuestiones políticas ni aceptando la figura del emperador como divinidad. Las persecuciones y la creciente influencia del cristianismo llevaron a un declive del mundo clásico. Los templos y cultos antiguos fueron abandonados, y los cristianos empezaron a exhibir un nuevo deseo de pureza, rechazando cualquier contacto con la sangre, el humo y el agua. Los cristianos eran considerados una amenaza para el orden romano, y su negativa a realizar sacrificios públicos era castigada con arresto, encarcelamiento, tortura y ejecuciones. Las persecuciones inspiraron una gran cantidad de literatura y teología cristiana. Autores como Tertuliano y Orígenes escribieron obras apologéticas y teológicas que defendían la fe cristiana y criticaban la persecución. Las persecuciones fortalecieron la fe y la espiritualidad de los cristianos, y los convirtieron en una comunidad unida y fuerte. La sangre de los mártires se convirtió en un símbolo de la fe y la pureza, y la persecución se convirtió en una prueba de la autenticidad de la religión.
La Iglesia ha demostrado una capacidad para resistir a las persecuciones de manera pacífica. En la actualidad, la persecución de cristianos es un problema global que afecta a muchos países. Según la organización cristiana Puertas Abiertas, en 2023, 76 países están incluidos en la lista mundial de persecución, lo que indica una gran cantidad de países donde los cristianos enfrentan violencia y presión religiosa. Entre los países de mayor persecución de cristianos se encuentran Corea del Norte, Somalia, Yemen, Eritrea, Libia, Nigeria, Pakistán, Irán, Afganistán, Sudán e India. En América Latina, países como Colombia, Cuba, México y Nicaragua enfrentan graves problemas de persecución, incluyendo intimidación, acoso, vigilancia, detenciones y ataques. La persecución de cristianos puede tomar muchas formas, como la violencia física, la discriminación, la intimidación y la hostilidad social. En algunos casos, los cristianos enfrentan la muerte por su fe. La persecución también puede ser llevada a cabo por grupos criminales, como en el caso de Colombia y México, donde los cristianos son perseguidos por grupos delictivos y la guerrilla. La Iglesia cristiana ha enfrentado persecución desde sus inicios. En el siglo I, los cristianos fueron perseguidos por el Imperio Romano, y muchos de ellos murieron como mártires. En la actualidad, la persecución de cristianos sigue siendo un problema grave que afecta a muchos países y comunidades cristianas. Las persecuciones han fortalecido la fe de los cristianos, como en el caso de los mártires salteños en México, que dieron su vida por su fe. La Iglesia ha defendido los derechos humanos y los derechos de los cristianos perseguidos, como en el caso de la persecución religiosa en el siglo XXI, donde se han utilizado tecnologías para documentar violaciones de derechos humanos y defender a los perseguidos. La Iglesia ha proporcionado un ejemplo de resistencia y obediencia a la voluntad de Dios, como en el caso de los jesuitas que resistieron las persecuciones de los gobiernos fascista y comunista. Pero Juan está advirtiendo que en un periodo de 7 años habrá una persecución para todas las personas que crean en Dios. Los pasajes bíblicos indican que la persecución de los cristianos se intensificará y se globalizará, especialmente durante los años previos al regreso de Cristo. Juan está advirtiendo el mensaje enviado por Jesús que los cristianos serán entregados a tribulación y que habrá un tiempo de tribulación como no ha ocurrido desde el comienzo de la creación. Los cristianos serán odiados por todas las naciones a causa del nombre de Jesús, y muchos serán asesinados. Eso lo vamos a ver más adelante en los próximos capítulos. Los cristianos serán entregados incluso por sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Cuando el anticristo tome el control del mundo, se desatará una gran persecución, primero contra los judíos y luego contra los cristianos. No solo los funcionarios del gobierno, sino también grupos criminales, traficantes y pandillas perseguirán a los cristianos. La persecución incluirá intimidación, acoso, vigilancia, detenciones y ataques contra los cristianos. Asesinatos y decapitación por parte del mismo anticristo, con todo su ejército que estará al servicio del mal. Todo lo que acabamos de ver es un hecho histórico que ha pasado la Iglesia y así ha continuado durante estos más de 2000 años. Pero esto se va a volver a vivir en un periodo muy cercano que sucederá en la tierra, cuando acontezca el arrebatamiento de la Iglesia. Y el anticristo tome el poder total de la humanidad durante 7 años, el periodo de la tribulación y la gran tribulación dividido en 3 años y medio de cada uno. Juan nos está anunciando que la persona que lee, oye y guarda las cosas escritas en este libro. Veamos. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3 es un versículo que contiene una triple bendición para aquellos que se comprometen con el mensaje del libro. Este versículo destaca 3 acciones específicas: leer, oír y guardar las palabras de la profecía. Cada una de estas acciones es fundamental para la comprensión y la práctica de la fe cristiana, especialmente en el contexto de los eventos futuros revelados en el Apocalipsis. La primera es bienaventurado el que lee. Esto hace referencia a la lectura del Apocalipsis. En el ambiente histórico del primer siglo, la lectura pública de las Escrituras era una práctica común en las congregaciones cristianas, ya que muchas personas eran analfabetas y las copias de los textos sagrados eran escasas y costosas.
Todas las personas que asistían a la iglesia no podían tener las escrituras completas siendo muy costosas, algo que ha cambiado mucho durante el paso de los años. En estos tiempos de tanta información, tener acceso a leer la Biblia o tener una Biblia no es impedimento, salvo en algunos países donde prohíben la venta de Biblias. Por lo tanto, este versículo resalta la importancia de proclamar el mensaje del Apocalipsis en la comunidad cristiana. Ser bienaventurado o bendecido implica recibir el favor y la gracia de Dios. Aquellos que se dedican a leer y estudiar el Apocalipsis son considerados bendecidos porque están abriendo sus corazones y mentes a la revelación divina contenida en este libro. Estudiar la Biblia es un proceso integral que combina la lectura, la meditación, la interpretación y la aplicación de sus enseñanzas en la vida diaria. Para comenzar, es importante tener una Biblia en una versión que sea comprensible y precisa. La oración es fundamental antes de cualquier estudio bíblico, pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe en la comprensión y la aplicación de las Escrituras. El estudio puede estructurarse de varias maneras. Leer la Biblia de manera continua, libro por libro, para obtener una visión general de su mensaje. Investigar temas específicos, como el amor, la fe, la salvación, la redención, el perdón y muchos temas de suma importancia, a través de diversos pasajes bíblicos. Estudio inductivo. Este método implica observar el texto cuidadosamente, interpretar su significado y aplicar sus enseñanzas. Hacer el uso de comentarios y demás recursos de ayuda como diccionarios bíblicos, concordancias y comentarios pueden proporcionar contexto histórico y cultural, ayudando a una comprensión más profunda. Además, se puede participar en estudios bíblicos grupales. Esto puede enriquecer el aprendizaje, ya que permite discutir y reflexionar sobre las Escrituras con otros creyentes. La clave es la consistencia y la disposición a ser transformada por la palabra de Dios, permitiendo que sus enseñanzas guíen y moldeen la vida diaria. Continuando con la segunda bendición para el cristiano es oír, y los que oyen las palabras de esta profecía. En el entorno del Apocalipsis, oír no solo implica la audición física, sino también la disposición a escuchar con atención y reverencia. Este tipo de escucha es activo y comprometido, no pasivo. Los oyentes son llamados a prestar atención a los mensajes y advertencias contenidos en la profecía. Este versículo subraya la importancia de la comunidad y la proclamación pública del mensaje de Dios. Escuchar la palabra de Dios, especialmente en un escenario comunitario, fortalece la fe y fomenta la unidad entre los creyentes. La bendición para los oyentes es una promesa de que recibirán sabiduría y entendimiento espiritual al estar atentos a las palabras de la profecía. La frase, bienaventurados los que oyen la palabra, se encuentra en Lucas 11 y 28 y resalta la importancia de escuchar y obedecer la palabra de Dios. En un sentido espiritual más amplio, esta declaración implica que aquellos que escuchan y ponen en práctica los principios y enseñanzas de la Biblia serán bendecidos. La bendición no solo proviene de escuchar pasivamente, sino de escuchar con un corazón receptivo y obediente, lo que lleva a una transformación de vida. Escuchar la palabra de Dios con atención y obediencia conlleva beneficios espirituales, como un mayor entendimiento de la voluntad de Dios, fortaleza para resistir la tentación, consuelo en tiempos de dificultad y una relación más profunda con Dios. La obediencia a la palabra también es un signo de fe, genuina y compromiso con Cristo. Esta declaración enfatiza la importancia de la escucha activa y la aplicación práctica de la palabra de Dios en la vida cotidiana como camino hacia la bendición y la madurez espiritual. Y la última bendición que menciona es guardar, y guardan las cosas en ella escritas. Guardar en este escenario significa obedecer y aplicar los principios y enseñanzas del Apocalipsis en la vida diaria. No basta con leer y escuchar, la verdadera bendición viene de poner en práctica las enseñanzas divinas. Guardar las palabras de la profecía implica vivir conforme a los mandatos de Dios, mantener la fe en tiempos de tribulación y estar preparados para el cumplimiento de las profecías. Este llamado a la obediencia resuena a lo largo de las Escrituras, donde la fidelidad y la adherencia a la palabra de Dios son vistas como señales de verdadera fe y devoción. Guardar la palabra implica más que simplemente recordarla, significa vivirla. Esto conlleva obedecer los mandamientos de Dios, vivir de acuerdo con los principios bíblicos y mantener una relación personal con Cristo. La bendición prometida a los que guardan la palabra incluye una vida abundante, una mayor cercanía con Dios y el gozo de experimentar su favor y dirección en la vida.
Además, guardar la palabra implica protegerla y preservarla en nuestro corazón, para que las influencias negativas del mundo no la contaminen. Incluye también compartir y enseñar las verdades bíblicas a otros, para que puedan experimentar la misma bendición y transformación que proviene de obedecer la palabra de Dios. Ser bienaventurados los que guardan la palabra significa vivir una vida en armonía con la voluntad de Dios y experimentar su amor y bendición de manera profunda y significativa. Y la frase final de este versículo es: porque el tiempo está cerca, añade una urgencia a las acciones descritas. Esta declaración subraya la inminencia del cumplimiento de las profecías del Apocalipsis. En la teología cristiana, esto se interpreta como un llamado a vivir con expectación y preparación constante para los eventos futuros, incluyendo la segunda venida de Cristo, la gran tribulación y el juicio final. La inminencia del tiempo anima a los creyentes a no postergar su respuesta a las palabras de la profecía, sino a actuar de inmediato en fe y obediencia. La frase hace referencia al ambiente en el cual se están revelando las profecías contenidas en el libro del Apocalipsis. Esta declaración indica que los eventos futuros descritos en el libro están destinados a ocurrir en un futuro cercano o inminente desde la perspectiva de la Escritura. En un sentido más amplio, esta frase enfatiza la urgencia de estar preparados espiritualmente para los eventos venideros. No se refiere necesariamente a un periodo de tiempo específico, sino más bien a la certeza de que las profecías se cumplirán en algún momento y que la humanidad debe estar lista para ello. Para los creyentes, esta afirmación implica vivir con expectativa y preparación constante para la venida de Cristo y el juicio final. Se destaca la importancia de vivir una vida en conformidad con los principios y enseñanzas de la Biblia, ya que nunca se sabe cuándo ocurrirán estos eventos. Además, esta declaración también puede interpretarse como un llamado a la acción, instando a los creyentes a compartir el mensaje del Evangelio y a vivir de manera que refleja la venida del reino de Dios.